Muy buenas a todos los suscriptores. Muchas gracias por hacer sus preguntas y respuestas. Hoy le tenemos un video muy interesante de cómo medir el tensor de cadena de tiempo para saber cuánto tiempo te queda para hacer el reemplazo de la cadena de tiempo. Así que, sin más que decir, vamos a ello. Bueno, primeramente vamos a comenzar para medir el tensor de cadena, para saber cuánto le queda a la cadena de tiempo por estirarse. Ya sabemos que el manual de la Benelli te dice de 40 a 60.000 kilómetros, pero por muchas circunstancias dejamos pasar ese kilometraje. Para saber exacta la medida, vamos a sacar primero el resorte, con mucho cuidado para que no se dispare el resorte. Sacamos la tuerca del medio donde va el resorte. Con mucho cuidado para que el resorte no salga disparado. Listo. Ahí se ve la tuerca y el resorte. Al sacar los tornillos, vamos a ver la posición en la cual se encontraba. Con una llave 516 aflojamos las tuercas tanto de arriba como de abajo. De esta manera podemos observar el diámetro que tiene el tensor ajustando la cadena. Una vez sacado el tornillo, procedemos a extraer el tensor. Un poquito de fuerza. Sacamos hacia atrás. Buscamos la posición para poder retirarlo. Aquí está el tensor. Ahora vamos a medirlo a ver cuánto le queda. Así lo saqué. Vamos a medir el tensor. Primero se saca el resorte para que quede en la posición en que él estaba, para que no se estire cuando jales el tensor. Se mide desde la base al final del tensor. Bueno, este tensor está midiendo exactamente 5.1. Debería de reemplazarse. No ha llegado a su final, pero ya debería pensar en reemplazarse. En el manual de la Benelli, cuando está nuevo, ella mide un aproximado entre 4 y 4.1 milímetros. Si vemos, esto es lo que se ha estirado la cadena. ¿Y cuál es su posición final? Vamos a verlo. Ahorita mide 5.1 desde la base. 5.1. ¿Cómo saber cuando llega a su final?
Vamos a ver cuántos dientes le quedan. 1, 2, 3, 4, 5. Le quedan 5 dientes por salir. Serían en el tope máximo del tensor. Sería un aproximado de 5.6 milímetros. Ese sería el aproximado. Ese sería el final del tensor. Y ahí inevitablemente la cadena quizás empezaría a sonar. El final del tensor es de 5.6 milímetros. Lo recomendado cuando está nueva, la cadena de tiempo, es de 4.1. Sería esto. No sé si lo ven. Y la mía tiene, mi moto tiene 5.1. Esto es lo que le queda por salir. Quiere decir que todavía aguanta, pero ya debería de cambiarse la cadena de tiempo. ¿Cuánto puede aguantar? Depende del uso que tú le des, los arrancones, los caballitos, los wheeling, de prenderla apagada sin batería, eso estira la cadena. Todo depende de la conducción, se estira más rápido o más lento, pero igual debería de cambiarse. Sí puede durar más la cadena de tiempo, tiene más un cálculo quizás de 20.000 kilómetros más, no se sabe. ¿Cómo hacemos para introducir el pistón? Bueno, este es el pasador. Uno introduce el pasador, quiero que se vea. Y listo. Para volver a meter el tensor en el motor. Esto es un cálculo aproximado. Si ustedes tienen más de 40.000 kilómetros, 50.000 kilómetros, quizás puedan hacer esta prueba. Si tiene 15.000, 10.000, no hace falta. Si está sonando, podrían hacer la prueba y revisar si el tensor tiene algún daño, algún problema, si regresa o no regresa. Ya saben que la posición máxima es lo que le indica que ya el tensor se estiró a su máxima posición y la cadena ya se encuentra estirada. Ahora lo que vamos a hacer es volver a introducir el pistón y volverlo a colocar. Vamos a introducirlo nuevamente. En este caso, lo primero que vamos a hacer es poner los tornillos y de último el resorte. Colocamos el de abajo, apretamos los tornillos. Una vez apretado, colocamos el resorte nuevamente. Y él va a estirar el pistón a su posición original. Colocamos su último tornillo. Este es una llave 10. Y bueno, y eso es todo. Bueno chicos, espero que les haya servido. Si tienen alguna pregunta pueden hacerlo. Si quieren, suscríbanse. Tienen nuevos tutoriales. Gracias por ver este video.
y nos vemos en un próximo video.